Señores, estamos en contacto en el último programa del año con el senador nacional Claudio Javier Poggi. Lo saludamos, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Nino, buen día al equipo, buen día a la audiencia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En este escenario, senador, y teniendo en cuenta la encuesta que estamos haciendo, si bien usted no entra dentro del rango etario de más de 60 años, como están las cosas hoy, con lo que ha visto, leído ayer, con lo que está viendo y leyendo hoy, ¿se pondría la vacuna contra el coronavirus? ¿Sí o no? Sí, 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 por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, si eso sirve para transmitir tranquilidad, bajar la ansiedad Pero la y- rusa, No, no, la vacuna que se apruebe y que llegue. Hay una ley, Nino, aprobamos una ley en el Senado que la vacuna tiene que llegar, tiene que tener un mes de chequeo en el ANMAT, que es nuestro ujú, instituto de control, y a partir de ello está a disposición. No sé si la rusa u otra, yo creo que porque hay un barullo en el tema, que hay un sí, barullo en el tema, unas idas y venidas que intranquilizan, digamos, ¿no? Pero creo que hay que bajar un poquito los decibeles a la vacuna y seguir cuidándonos como no desatender el cuidado eso sí. individual, ¿no? Que ha sido siempre ha sido la fortaleza de nuestra ciudadanía. Pero sí, es decir, no sé si esa en particular, pero digamos, Ah, la bueno. que llegue a la Argentina y que pase por el mes Claro de que, control que tiene el Ministerio de claro, Salud de la Nación. como decía ayer un infectólogo, que no esté floja de papeles. Sí, sí, lo que pasa es que la verdad que habla el gobierno nacional, el presidente mismo, yo la verdad que lo lamento porque yo siempre apuesto a las figuras presidenciales, cualquiera sea la ideología, el color político, habla demasiado, se está ayudando en ese tema, o no se deja ayudar, o también, y de hace un mes que decía que iba a haber 10 millones de dosis, pasamos a 300.000 y ahora a 150.000 y a lo mejor viene el avión Sí, el el 100. 24. Entonces, la verdad es que eso contribuye a la intranquilidad, a la incertidumbre, a la angustia del ciudadano, que es como que toda la ficha está Mm. una, y con este manejo y desmanejo, bueno, la verdad yo soy pro vacuna, por supuesto, Ujú. yo soy pro vacunas, inclusive, No, no, sí. digamos, en términos generales, ¿no? Pero obviamente estas idas y venidas, decir una cosa y el otro día hacer otra, muestra un grado de improvisación tan grande que da temor. Pero yo creo, Sí. vacuna llegada a la Argentina, controlada por nuestro sistema de salud especializado, que está previsto en la ley que dictamos para que el gobierno salga a comprar y contratar las vacunas. Sí, por supuesto que me Sí, pondría la está bien. vacuna, por A eso supuesto. me refería. Una vacuna que no estuviese floja de papeles como aparentemente Sí, está que no la estuviera rusa. floja de papel, Claro, exactamente, porque como está si el, la... si el presidente Putin no lo dice, no es Claro, él los dice no. mayores Discúlpeme, de 60. ¿está trotando, caminando mientras va hablando? No, 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 está en su oficina. por. Porque se nos corta la comunicación. Era para pedirle, siéntese tranquilo con el mate al No, si estoy lado. sentado, Ah, estoy bien, bien. sentado, estoy No, se nos sentado. cortaba la comunicación, pensamos que estaba en movimiento. Ah, no, no, no. Senador, usted ya ha anticipado cuál es, se sabe cuál es su posición vinculada al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, de la IVE, que no va a votar a favor de la aprobación de esta ley llamada la ley del aborto. Ahora, mientras hay argentinos padeciendo por un plato de comida o por trabajo, ¿era el momento para que el gobierno planteara con tanta desesperación debatir sobre el aborto? No, 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 no. No es oportuno el tratamiento de esta ley, primero por lo que significa, de lo complejo del tema en sí mismo, de la otra grieta que se genera también en la sociedad por este tema, que se suma a la angustia propia del año. La verdad que no, 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 no eso, no, 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 para nada fue oportuno. Pero bueno, está y hay que abordarlo. Yo
si bien vos anticipaste cuál es Sí, mi sí, sí, postura, sí. como senador nacional por la provincia, quiero decir que respeto las diferentes formas de pensar sobre el tema, ¿no? Esto Mm, trasciende los partidos políticos, a pesar de que el gobierno lo partidizó al sí, tema, ¿no? Esto sí. trasciende los partidos políticos y tiene que ver más con las convicciones de cada uno, ¿no? En esto yo creo que no debe haber ni triunfadores ni vencidos, no es un Boca River. En este marco yo voy a votar al igual que lo hice en el 2018, ¿no? Yo votaré por la necesidad imperiosa de defender las dos vidas, ¿no? El derecho más importante para Mm. mí, ¿no? Es a la vida. Aparte, no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, es el derecho que prima sobre todos los demás derechos, porque si violentamos el derecho a la vida o lo relativizamos, ¿qué viene después? ¿Qué podemos esperar para después? Y el aborto es la solución equivocada. Estamos legislando sobre las consecuencias y no sobre las causas. Hay que ocuparse del tema, por supuesto, porque uno no vive en una burbuja. Hay que ocuparse del tema, pero hay que ocuparse en prevenir el aborto clandestino. Y en eso volvemos siempre a lo mismo, Nino, No, es la base de todo. la educación de nuestros chicos, la educación de nuestros chicos en su cuerpo, en su sexualidad. Volvemos a la educación como la base de las políticas, además de, por supuesto, políticas sociales de acompañamiento del Estado a la mamá embarazada vulnerable, e inclusive, y esto tiene que ver con un proyecto de ley que presenté hace pocos días, que también lo presenté en el 2018, en desburocratizar los regímenes de adopción en términos generales, y en particular el proyecto que presenté es la adopción de las personas por nacer, ¿no es cierto? Es decir, que es una de las salidas que tenemos también, me Sí, parece, es sí, una de las salidas para salvar todas las sí. vidas, porque vos pensás que a lo mejor un embarazo en donde la mamá y el papá, porque en esta ley que estamos abordando ahora, el papá no existe, no figura, digamos. En el proyecto de ley que yo he presentado del tema de la adopción de la persona por nacer, la mamá y el papá que deciden, bueno, que no van a poder criar su hijo, por la razón que sea, Nino. Y ya desde el embarazo pueden ponerlo en condición de adoptabilidad judicial. Y ya va apareciendo la familia que lo desea adoptar. Por supuesto que una vez nacido el bebé, el proyecto de ley dice que una vez que la mamá y el papá tienen en su brazo el bebé, tienen la posibilidad de revertir, por supuesto, la decisión de la condición de adoptabilidad o ratificarla. Pero si la ratifican, si la revierten, obviamente es porque quieren criar a su niño. Si la ratifican, a los 15 o 20 días, ese bebé tiene una familia que a lo mejor biológicamente no pudo tener un bebé. Entonces, fíjate vos que un esquema de un régimen de adopción de la persona por nacer, cuida la vida de la mamá, cuida la vida del bebé y se forma una familia. Claro, Digamos, ¿no? fomenta Entonces, la formación de una familia, de una nueva familia. entonces a lo que voy, que hay que encontrar Mm, soluciones superadoras al aborto para salvar todas las vidas, ¿no? Que es el derecho que prima sobre todos los demás. Lo que pasa es que la diferencia que hay este año respecto del 2018 es que hay una presión muy fuerte del gobierno nacional, ¿no? Del presidente, sí, de la vicepresidenta, se claro, comprometieron a debatir este tema ahora, ya. y a sacarlo, no Sí, más que a debatirlo. Hace 2 años el presidente Macri lo tiró al tema y el compromiso fue ponerlo a discusión, sin tomar posición respecto, ¿no? Cuando el poder no toma postura, bueno, el debate es más tranquilo. Acá cuando el poder que está concentrado en el gobierno nacional, toma postura y milita y gestiona ante los gobernadores para que le digan a sus senadores y presiona por el tema de los fondos o de una obra, te la hago o no te la hago, ya es otro, ¿viste? Es otra cancha en donde se debate el tema, pero la verdad que el Senado, por suerte, es la Cámara Federal por excelencia. Ahí los 3 senadores de San Luis valemos lo mismo que los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires, por más diferencia poblacional que exista, o de la ciudad de Buenos Aires, o de Córdoba, que son los centros urbanos más grandes, o Rosario. Y bueno, en principio todavía no se ha convocado a la sesión, ¿no? En principio se habla de que el 29 de diciembre sí.
sería la sesión, ¿no? Sería. Pero las sesiones se convocan 48, 72 horas antes. Pero bueno, ahí estaremos con la convicción personal de que hay que defender imperiosamente las dos vidas, ¿no? Senador, usted que ha seguido en contacto con la gente de toda la provincia de distintas formas, sobre todo ahora virtual en este año por la pandemia, pero eso no ha quitado de algunos encuentros o salidas por allí cuidando todas las medidas sanitarias eh, en este año. Pero también lo llevo al año pasado, a los años anteriores, en esa recorrida en donde tiene usted el contacto con la gente, ¿hay más desocupación y más hambre en San Luis? Sí, sí, por supuesto. Ya comenzamos la pandemia el 20 de marzo, cuando se declaró la pandemia y la cuarentena en San Luis, con indicadores sociales muy desmejorados, así, entramos mal a la pandemia como provincia, entramos siendo una provincia que en los últimos 4 años había sido una de las que más había expulsado puestos de trabajo del sector privado, había perdido puestos de trabajo del sector privado más que cualquier otra provincia argentina. Eso se traduce en desocupación y pobreza, y también había sido, por lógica consecuencia, porque está totalmente atado una cosa con otra, la provincia que había al comienzo de la pandemia triplicado ya el índice de pobreza. Piense usted que hace 5, 6, 7 años y más, la provincia siempre fue, en cuanto a su nivel de pobreza e indigencia, un tercio de lo que era la media nacional. Sí. Al 20 de marzo, estábamos igual que la media nacional, más de un 30%, un 33 o un 34%, o sea que triplicamos la pobreza en los últimos 4 o 5 años en la provincia de San Luis. O sea que entramos a la pandemia muy mal parados en cuanto a los indicadores de desocupación y de pobreza. Por supuesto, lógicamente que se agravaron sustancialmente con la pandemia y debemos estar sin temor a equivocarme, con el 50% de la pobreza en San Luis, 1 de cada 2 hogares debe ser pobre, y ser pobre significa que una familia tipo tiene ingresos, los ingresos mínimos como para comer, vestirse y de cohete mandar a los chicos a la escuela. Eso significa ser pobre, digamos, ¿no? Y la verdad que se agravaron sustancialmente con la pandemia, como ocurrió en todo el mundo, pero digamos, nosotros empezamos la pandemia ya habiendo triplicado la pobreza respecto de los últimos 5 años y habiendo sido la provincia que más puestos de trabajo expulsó desde el sector privado o perdió también en relación al contexto de provincias argentinas, O ¿no? sea que hay una responsabilidad muy importante del gobierno provincial también. Pero no tenga duda, es decir, arrancamos el gobierno, este gobierno provincial gobierna desde el 10 de diciembre del 2015, se cumplieron 5 años, y a lo que le estoy diciendo es que, bueno, ahora la figura de la pandemia enjuaga todo, pero antes de la pandemia, prepandemia, ya éramos la provincia que más puestos de trabajo privados perdió, y era la provincia que más incrementó la pobreza, la triplicó. Entonces, claramente hay una clara responsabilidad bueno, de desidia, de abandono, de no importarle cuidar los puestos de trabajo. Bueno, es otra matriz de poder perversa que uno combate, ¿no? ¿Y Democráticamente hablando. qué puede hacer la oposición? ¿Qué puede hacer usted ante este cuadro de situación, además de visibilizarlo, contarle a la gente que, mira, esto en lugar de hacerlo así, se podría haber hecho de esta forma para no perjudicarte tanto o estaríamos mejor? Mire, uno puede dividir las etapas en prepandemia y durante la pandemia. La realidad objetiva es que yo trato de interpretar el sentir de cualquier ciudadano sanluiseño de que este ha sido un año muy duro, marcado por la pandemia y fundamentalmente por las medidas, ya, por así llamarla de alguna manera, de cuarentena,
emanada por los gobiernos, ¿no? Nacionales y en nuestro caso el provincial. Medidas gubernamentales que fueron muy restrictivas y por tanto tiempo, ¿no? Y bueno, lograron que estemos terminando el año 2020 mayoritariamente bastante cansados, agobiados, en muchos casos angustiados, Sí. en muchos casos con bronca, con bronca. Yo lo que veo en la sociedad, mucha bronca. Es decir, la sociedad observa que tantas restricciones y tantas limitaciones a la libertad, en definitiva, no fueron efectivas. No se pudo contener el COVID desde lo sanitario, el daño a la economía fue enorme, y ni que hablar el sufrimiento de la familia, que no pudieron estar juntos, en muchos casos se perdió un ser querido y no se pudo estar al lado para darle el último adiós, todos hechos muy tristes, y encima no se avisora que esto cambie. Y yo miro por un minuto, usted me dice la provincia de San Luis, la ausencia total de políticas activas que cuiden el trabajo, el empleo, una sociedad llena de incertidumbre y pesimismo Sí. sobre lo que nos viene por delante, se suma el aumento desenfrenado de los precios, vio lo que está incrementando Sí, los sí, precios sí. en los últimos 2 o 3 meses, la carne, la verdura, todo, y por ende la caída del poder adquisitivo de nuestra familia, y que muchos ya han pasado el umbral de la línea de pobreza, ¿no? Entonces estamos terminando el año cansados, angustiados y con bronca. Yo percibo mucha bronca. Bronca, además, por las razones que le mencioné, se suma, al menos en nuestra provincia, una falta total de empatía de las esferas de gobierno, del mismo gobernador que irradia para mal en su gabinete, respecto de lo que les están pasando muy mal. La bronca de no saber, por ejemplo, en mis charlas con los sectores productivos, con los sectores del trabajo, de la vida privada y de la vida pública también. La bronca de no saber con quién hablar por un ¿Sabe? problema. Claro, a mí me parece que una cosa muy, pero muy grave para todos los ciudadanos, todos, debe ser que no te escuchen. Claro, claro, Nino. Es una de las... usted cuando escucha a un ciudadano con problemas, le solucionó el 50% del problema. Más allá de que le diga Solo sí o no, escucharlo, más allá por de que le diga sí o supuesto, no. es ponerse en el lugar del problema. Eso es empatizar con el ciudadano. Entonces, la bronca de no saber, por ejemplo, con quién hablar por un problema, qué sé yo, de un minero, de la actividad minera, o de la actividad turística, o del comerciante, o del productor ¿Mm? agropecuario, o el industrial, ni hablar de la educación, ¿no? Una No, desidia no, total, y la verdad eso que es lo lo más único que va a sacar grave. adelante. Eso es lo Es más decir, grave. un equipo de gobierno que no está a la altura de la circunstancia que nos toca vivir, ¿no? Y un sector privado que se va achicando, el emprendedor se frustró, el pequeño mediano prestador de servicio está con bajas ventas, casi nulas, el turismo, la gastronomía, la hotelería abandonado. Yo veía ayer, escuchaba ayer por una radio de Córdoba, que se escucha en todo el país, Sí, se lanzaba la campaña turística de Carlos sí, Paz, sí, sí. que tiene el mismo COVID que nosotros, porque San Luis no es otro país, es el mismo país que Carlos Paz, y se lanzó en forma digital, en forma virtual, Sí, lo sí, que sí. sea. Y la temporada turística de San Luis, que no vamos a decir nada. Se lanzó Y, el 15. pero Sí, no se enteró nadie, pero se en lanzó el 15. Lo estamos digamos, contando. hay que lanzarlo oficialmente. Eso tiene que, el turismo tiene mucho que ver con el marketing, con que nos elijan como destino, con que vengan a gastar acá en San Luis. Y la verdad que eso es menor actividad privada y son menos impuestos que en definitiva recauda el Estado. Ujú. Porque, y eso en definitiva también, y este es un mensaje para el sector público, porque esto no es una grieta sector público y sector privado. No, no, no. Si el sector privado paga cada vez menos impuestos porque cada vez se va achicando, se termina precarizando el sector público. Los empleados públicos, nuestros docentes, nuestros policías, nuestros enfermeros de los hospitales, el del mismo plan de inclusión social, porque no existiera ya quien pague los impuestos del sector privado si día a día van desapareciendo, ¿no? Entonces veo que hay Senador, bronca, Sí. bronca, ¿sí? senador, buen día, Diego Masi lo saluda. Hola, Lo Diego. estaba escuchando haciendo un poco el diagnóstico de cómo se ingresó a la pandemia y el balance de cómo
se fue gestionando. Usted en declaraciones en diversas ocasiones dijo que el gobierno provincial o Rodríguez había fracasado en el manejo de la pandemia. ¿Por qué piensa eso? Y porque su única medida fue aislarnos. Y la verdad que él pensaba que había que poner que poner un cartelito en el límite de Desaguadero o de Justo Arac, virus, prohibido su ingreso. No iba a entrar. Pero eso es, San Luis no es otro país, San Luis es la Argentina, forma parte del mundo, y el virus estaba circulando. Y más temprano que tarde iba a entrar a San Luis. Entonces, esa obrita diaria de teatro, berreta, que hacía todos los días el gobernador dialogando y así pregunta y respuesta con sus funcionarios, que parecía que nos subestimaba la inteligencia, respecto de que le estamos ganando al virus, se estaba malvinizando, era como, me hacía acordar lo digo con muchísimo respeto por los veteranos de Malvinas, que venga el princesito, que venga el principito, que venga. Era como los Parecía los eso. reportes de Gómez Fuentes, digamos. Parecía eso, y eso es subestimar la inteligencia del ciudadano sanluiseño. Y la verdad que fracasó porque el virus entró, por supuesto que iba a entrar, por supuesto que iba a circular, y se abandonó todo lo demás. Se abandonó todo lo demás que tiene que ver con la vida económica de la provincia. Hoy por hoy no hay nadie que esté pensando en cómo ayudar a que la actividad económica no se siga cayendo. Nadie, y más aún, la bronca que da también en el ciudadano, y creo en esto también interpretar a gran parte de la sociedad puntana, es que mientras el comercio, las pymes, etcétera, bajaron brutalmente sus ventas, tuvieron que achicarse, tuvieron que a lo mejor prescindir del empleado de toda la vida, imagínese usted, o acordar una reducción de su salario con él para mantener el puesto de trabajo. En paralelo, en la misma pandemia, el gobernador de San Luis se subió el sueldo el 40%, por supuesto trasladable a todos sus ministros y sus funcionarios de mayor rango, aumento que se trasladó a los jueces y funcionarios judiciales, aumento que se trasladó a los legisladores provinciales, hago la excepción de los legisladores de San Luis Unido, que un porcentaje de ese aumento lo donaron a instituciones de contención social. En paralelo a todo eso, digamos, el alejamiento y la falta de empatía se tradujo también en eso. En paralelo a la caída, a la reducción de salarios, a las menores ventas, a la angustia, a la desesperación, al cansancio, el sector público, el gobierno de San Luis, con el impuesto de todo, lo que queda, se aumentaba los sueldos. La verdad que es una bofetada en el medio de la pandemia. Yo como senador nacional, al mes de declarada la cuarentena, algo así por el 20 de abril más o menos al mes, presenté un proyecto de ley de creación de un fondo solidario para atender el COVID y sus consecuencias, con origen en un aporte solidario de los salarios altos del Estado, de los ministros y funcionarios nacionales, de los legisladores nacionales, de los jueces y funcionarios nacionales, de los directivos de las innumerables empresas del Estado, del 30% de su salario por única vez por 6 meses. Y por supuesto haciéndolo extensivo a las provincias. Bueno, no tuve consenso para que se convirtiera en ley. Desde lo personal lo hice aportando durante 6 meses el 30% de mi dieta como senador a instituciones de contención social de la provincia, y sé que los legisladores provinciales de San Luis Unido también lo hicieron. Pero bueno, son esfuerzos aislados, ¿no? No existió la decisión política del gobierno provincial de hacerlo. Y le aseguro que ese fondo hubiese sido, con el solo hecho de no aumentarse el 40%, los funcionarios, no me refiero a los empleados públicos, los funcionarios, ese 40%, ese fondo hubiese sido millonario y podría haberse volcado a asistir a los pequeños emprendedores, a los autónomos, a los pequeños negocios, a la gomería, a la farmacia, a la tintorería, al negocio que la está pasando mal en el barrio,
para ayudarlo a subsistir. Bueno, yo creo que cuando yo le digo que estamos terminando el año con cansancio, con angustia y con bronca, estos son causales también de la bronca, que la generó el mismo gobierno. Le proponemos un ping-pong, vamos a empezar a hacerle preguntas así de modo desordenado todos en la mesa para ir avanzando rápido, porque tenemos un montón de preguntas y también un montón de preguntas que nos están haciendo los oyentes. Antonella. Bueno. Buen día, senadora Antonella Camargo lo saluda. Hola. Hola, Antonella. Le consulto le pido más que nada una reflexión sobre cómo ve o cómo vio este año la educación en San Luis, teniendo en cuenta que, bueno, hubo reclamos fundamentalmente de docentes por la falta de inversión, docentes que están desempleados y, por supuesto, bueno, por la falta de insumos con los que cuenta la provincia. Mire, yo creo que la educación, a pesar de los esfuerzos denodados de directivos, de docentes, de los padres y de los mismos alumnos, al no existir una política de acompañamiento del Poder Ejecutivo Provincial apostando a la educación, y bueno, fue un año perdido. Fue un año perdido en materia educativa, por más que, bueno, los chicos pasen de año, por supuesto, qué sé yo, se resolvió eso, pero digamos, fue un año perdido. Yo diría que, tomando solamente como referencia la escuela pública, vos pensás que en San Luis, entre el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, digamos, vamos a excluir por un minuto el terciario y el universitario, son casi 120.000, 125.000 alumnos. 100.000 son de la escuela pública. 100.000. De esos 100.000, yo no tengo la menor duda por las charlas que he tenido con docentes de la ciudad, de los barrios periféricos de la ciudad y de las localidades del interior, más del 50% de los chicos no estuvieron conectados a la escuela. No estuvieron conectados, ni presencial, por supuesto, ni virtualmente. Entonces, bueno, y se dejó pasar, y pasar, y pasar, y lo más grave es que en el 1 de marzo, o el 7 de marzo, o el día que sea, vamos a comenzar un nuevo ciclo lectivo, y estamos igual. Es decir, nadie está pensando cómo evitar que nuestros jóvenes pierdan otro año más. Y la verdad que si uno a lo mejor, porque la pandemia va a seguir, y si no sigue, el gobierno la va a hacer seguir, porque la verdad que están enamorados de la pandemia. El gobierno. Los rehenes son los ciudadanos. Y los chicos son más rehenes todavía, porque si se decide un sistema mixto, supongamos, presencial y virtual, ya hay que estar diseñándolo. El ministro de Educación de la provincia, por instrucción del gobernador, tiene que estar ya reuniéndose con los directivos para ver cómo comenzamos el próximo año. ¿Qué vamos a hacer presencial? ¿Qué vamos a hacer virtual? Y si vamos a hacer virtual, ¿cómo reforzamos el adiestramiento de nuestros docentes? ¿Cómo llegamos con la conectividad a cada vivienda de San Luis? ¿Cómo asistimos con los dispositivos y el equipamiento, la compu, el celo, a cada chico de San Luis para que no vuelva a ocurrir lo que pasó este año, que con un celular tenía que trabajar el padre o la madre, o con una compu, y cursar los 3 niños la escuela? Obviamente, 4 de cada 5 quedaba fuera del sistema. Entonces, hay una desidia respecto a la educación en San Luis espantosa, brutal, a pesar del esfuerzo titánico de los docentes. Y la verdad que, recién lo decíamos en el tema de la legalización del aborto, todo pasa por la educación. Si nosotros no apostamos a una educación inclusiva, que incluya a todos, de calidad, aún en la pandemia, porque en la inmensa mayoría de los países del mundo la educación no se suspendió, la educación fue algo esencial, como es la farmacia y el supermercado, la educación. Si no nos metemos en eso, bueno, nos vamos a atrasar. Y la verdad que un pueblo educado, como siempre digo, es un pueblo libre. Un pueblo libre, y un pueblo no educado es un pueblo que fácilmente es sometible, ¿no? Adriana Gulino le consulta, senador,
Hola, muy buenos días, senador. ¿Cómo Hola está? Adriana, ¿cómo te ¿Todo va? bien? Lo escuchaba atentamente y bueno, la consulta mía tiene que ver con el tema habitacional. Este año muchas familias han quedado sin trabajo, sin sustento y por ende no han podido pagar los alquileres que son elevados y la falta de respuesta por parte del Estado en la parte habitacional, casas usurpadas. ¿Cómo ha visto este año en cuanto a ese tema? Mire, siempre hasta hace 5, 6, 7 años, siempre la política habitacional ha sido un rasgo distintivo de la provincia de San Luis, una de sus fortalezas, quizás admirado por las provincias vecinas y por el resto de la Argentina. Hace 5 años que no se construye una casa. Bueno, se Ujú, hicieron 1000 casas y se la dieron a los amigos, a los amigos ujú, o a quienes ellos quisieron. 1000 casas en 5 años, ¿no? 1000 casas. Yo recuerdo que en la campaña electoral del 2019, en la campaña gobernador, hicimos como ujú, una prescripción, porque una de las políticas más fuertes nuestras iba a ser facilitar el acceso a la vivienda, por el acceso a la vivienda en sí mismo y además por la mano de obra que generaba la construcción de la vivienda sí. en un momento en donde la desocupación y la pobreza nos golpeaba fuerte. Estoy hablando del año pasado en la campaña electoral. Obviamente que durante 5 años no se construyó una casa y obviamente hay una situación en muchas familias sanluiseñas de hacinamiento ya. Ujú, Es decir, el que no puede pagar alquiler tiene que vivir con el padre, con los abuelos, 3 familias en un hogar o 3 hogares en una casa, ujú. que es imposible, digamos, llevar adelante. Entonces, yo los invitaría, muchos de los ciudadanos de San Luis quizás no porque no es de paso obligado, sino que está medio escondido, los invitaría a que visiten el barrio de la República. El barrio de la Sí, República lo es conocemos. un Mm, asentamiento, Sí, es un asentamiento, así se le llama, en donde el Estado está ausente y en totalmente. donde yo diría, ujú, sin temor a equivocarme, debe haber 1500, 2000 eh, precarias viviendas con techos con techos de plástico o Sí. precario, sin los servicios mínimos de agua, de ujú. cloacas, de iluminación, de seguridad, de transporte, que son ciudadanos sanluiseños, ¿eh? Son Sí. ciudadanos sanluiseños y que viven, y no son gente que vino de afuera, ni gente que vino a buscar la oportunidad en San Luis, son los hijos y los nietos de las familias, a lo mejor del 1 de Mayo o del barrio 9 de Julio, Ujú. que no encuentran Claro. ante la posibilidad de acceder, pagando por supuesto una cuota módica, a la vivienda propia. Entonces, creo que este gobierno no va a hacer viviendas, no está en el ánimo del gobernador de San Luis construir vivienda, él quiere un San Luis chiquito, él quiere que vuelva a ser la aldea que fue hace 45 años, Tiene muchos pobre, planes. pobre, pobre, quiere un Ujú, San Luis pobre, que los que se puedan ir, que se vayan, que no crezca, es una visión de poder, es una Sí. visión, una matriz de poder en donde para mantenerse en el poder él o su familia necesita un pueblo sometido. Un pueblo sometido es aquel que no está educado, que no tiene un trabajo digno, que no puede acceder a una vivienda digna, y que Que busca no otros puede horizontes. educarse, que no puede Por educarse. supuesto, Usted es no una sabe que matriz. respecto a lo que decía de que hay que conocer el barrio de la República, yo siempre cuento cómo descubrí el barrio de la República, pero bien descubierto. ¿En qué sentido? Con Julieta, nuestra compañera de trabajo, el año pasado, regalábamos todas las semanas en este mismo programa, regalábamos a gente de determinadas zonas e íbamos y entregábamos y filmábamos lo que entregábamos para que quedara una constancia. Y hay muchos que creen que el barrio La República son las casas que están a uno o a otro lado de la ruta. A nosotros nos tocó muchísimas veces ingresar a lugares que tardábamos, a calles, a casas que tardábamos 1 hora a veces en llegar por la cantidad de viviendas que hay para adentro, que no se ven.
se equivocan feo aquellos que creen que el barrio República son únicamente las casas que están a la orilla de la ruta. Para adentro es todo un mundo. Así lo logramos descubrir. Un mundo de necesidades, Claro. ¿no? Pero no tenga dudas, no tenga dudas. Yo estimo que debe haber más de 1.500 Sí. familias que viven allí, con familias numerosas, sin ningún tipo de servicio y con una ausencia total y ausencia total del Estado. Es decir, eso el Estado tiene que abordarlo, instalarse, poner su escuela, poner su centro de salud, poner su destacamento policial, poner su salón de uso vecinal, ayudar a urbanizar cada vivienda, dotarlo de los servicios básicos que hacen a la sanidad de nuestros niños y de nuestros mayores, dotarlo del transporte para que se integren al barrio. La verdad que solucionar el tema de las tierras, hacer el acuerdo con, no sé, tiene propietarios, eso me imagino, esta es un terreno que no es fiscal, entonces solucionar el tema del terreno con los propietarios, digamos, la presencia del Estado. Eso es si uno recorre el barrio de la República, que yo le puedo asegurar que el 90 o 95% de los ciudadanos de la ciudad de San Luis no lo conoce. Si uno se toma el trabajo de recorrerlo, se va a dar cuenta cuando decimos que la pobreza se triplicó. Se va a dar cuenta cuando decimos que los puestos de trabajo se perdieron. Se va a dar cuenta cuando decimos que la construcción, que era una fortaleza desde el punto de vista de la obra pública, por ejemplo, en San Luis, desapareció. Es decir, todas esas cosas, ahí está la síntesis. Esa es una muestra. Así como esa muestra, hay pequeñas muestras en otros lugares de la ciudad y en otros lugares del interior. Antes de pasar a otra pregunta, Aida Leone, buen día para todos. Claudio Poggi, siempre un gran recuerdo y muchos éxitos en su gestión. Aida es de Buena Esperanza, siempre nos manda saludos. También le manda saludos a Joaquín Martínez y Marcos López. Buenos días, te felicito, Claudio Poggi, siempre del lado de la gente. Son algunos de los mensajes que tengo llegan. otro mensajito cortito de Marta que dice que una de las tantas cosas positivas y medidas que tomó el ex gobernador Claudio Poggi, dice, recuerdo que dio un préstamo a pagar tasa cero a los empleados públicos y que este gobierno no ha hecho nada y más en un año de pandemia, dice senador el mensaje. Son algunos de los mensajes. Vamos a distendernos, vamos a hacer preguntas más relajadas. Entonces, no, pero por eso, yo arranco con una relajada, tienen la que quieran, qué sé yo. ¿Qué balance hace de este año 2020, teniendo en cuenta lo que pasó en el Consejo Deliberante de San Luis para San Luis Unido? Vamos relajado, por eso. Yo quiero relajado, ustedes tienen la que quieran. Si es una pregunta relajada. Es un show mediático ese. No sabe la que tiene Nino, yo por eso tiro la relajada primero. Esa es la menos relajada de todas, Diego. ¿Me puedes repetir la pregunta, Diego? La pregunta es la situación del Consejo Deliberante de San Luis. No, un poco el balance de San Luis Unido, lo que pasó en el Consejo Deliberante de San Luis también dentro de ese balance del 2020. Yo creo que San Luis Unido, este frente político que comenzó con las elecciones del 2017, ¿no? Con otro nombre, pero en esencia era lo mismo, y que muchos le daban una vida corta, coyuntural, solo por una elección, no fue así. No fue así, siguió funcionando y también participó como frente político en las elecciones del 2019 y nuestros intendentes tienen en sus equipos representantes del frente político. La Cámara de Diputados de la provincia trabajó muy bien, el Interbloque San Luis Unido fue un verdadero motor del funcionamiento de la Cámara. Me contaban el otro día que habían presentado más de 150 iniciativas legislativas. La verdad que fue un verdadero motor de la Cámara de Diputados de la provincia. En los consejos deliberantes, con matices también, se trabajó en armonía, en Villa Mercedes, en Merlo, en muchos consejos deliberantes más. Mi tarea también en el Congreso de la Nación, en armonía, por lo que mi evaluación de San Luis Unido es positiva y son cimientos, está sobre cimientos sólidos que se han construido. Bueno, la pregunta que vos me haces, hay un caso puntual en el Consejo Deliberante de San Luis que es muy puntual, que por supuesto molestó de sobremanera a la inmensa mayoría del frente político por una acción individual del diputado nacional Cacase, creo totalmente equivocada, acordando con el intendente Tamayo
que es Rodríguez Sá, y con quien debemos competir electoralmente el año próximo. Y que terminó que un joven dirigente radical, a quien aprecio mucho, Javier Suárez, asuma la presidencia del Consejo Deliberante de San Luis. Un error, porque, bueno, ese concejal tuvo que pagar el precio de no defender a los vecinos en el aumento del boleto del transporte, o no defender a los vecinos en el aumento brutal de la tarifaria, o no defender a los vecinos en no permitir la iniciativa que fue impulsada por el concejal Araujo de la investigación del intendente en un acuerdo con Edesal que no pasó por el Consejo Deliberante, millonario, y lo va a tener que seguir condicionando de cara al futuro, ¿no? Por eso yo felicito un poco a los restantes integrantes del bloque de concejales, 3 sobre 5, Araujo, Celeste Aparicio, la representante de Libre del Sur, que por suerte representaron la postura de sus votantes, de los votantes, ¿no? Los votantes, quienes votaron a San Luis Unido, nos votaron para gobernar, y si no llegábamos, no nos alcanzaban los votos para gobernar, para controlar a quien gobierne, ¿no? Y la verdad que, bueno, veremos cómo, pero el balance, haciendo la salvedad puntual de esa... Está tratando de echar agua fría. Sí, porque es una situación puntual, porque inclusive los partidos políticos están tomando sus medidas también respectivas, ¿no? Es decir, Ahora, los son experiencias. concejales Suárez Ortiz y Pérez Miranda, ellos dicen que siguen perteneciendo al bloque de San Luis Unido y que siguen siendo oposición, y en los hechos las actuaciones demostrarían lo contrario. ¿Qué opina usted? Mire, yo digamos, las posturas que han tomado por instrucción del diputado nacional Cacase, que es el jefe político, digamos, de esta movida, Sí. equivocada, totalmente equivocada, los condiciona porque, bueno, tuvieron que votar ordenanzas que van en contra del ciudadano y de su bolsillo, ¿no? Como decíamos, en un final de año apremiante, angustiante, agobiante, en donde hay mucha gente que la está pasando mal. Vos imagínate, aumentar el 60% el transporte público, ¿a quién se le aumenta el transporte? Al que menos tiene, al que se mueve al que se mueve en transporte público, ¿no es cierto? Aumentar las tasas municipales, ¿quién la sufre más? El que menos tiene. Y esa no es la visión de San Luis Unido. Yo creo que ha sido un error. Bueno, el bloque creo que no se rompió. Por supuesto, nosotros, bueno, el bloque ahora queda con 4 integrantes, porque eran 5 y uno es presidente, pero el bloque San Luis Unido es oposición a la gestión de Tamayo. Lamentablemente la gestión de Tamayo, le digo lamentablemente por los vecinos de la ciudad, es la peor gestión de la historia de las intendencias de la ciudad de San Luis. Bueno, pero ahora todo cambia, le pidió la renuncia a todo el gabinete. Bueno, ojalá que acierte, quizás no tenía un equipo que lo ayudara, ni tampoco un gobernador que lo apoyara. Lo designó a dedo, lo hizo votar, y la verdad que se olvidó de la gestión municipal, ¿no es cierto? Entonces, es muy raro que Rodríguez haga eso, que se olvide de no eso. No es raro. No, digo, Pero, de apoyar a un candidato de él. De decirle, sí, mirá, hacer las cosas así, la ciudad está... Sí, por eso, digamos, ha perdido autonomía la ciudad, ¿no? Ha perdido poder de decisión autónoma, es un ministerio más del gobierno de la provincia de San Luis, desatendido, un ministerio más desatendido. Entonces, pero a la pregunta de la situación puntual del Consejo Deliberante de San Luis, digamos, como yo soy una persona que construye y miro para adelante, y la política es para adelante, no es para atrás, encapsulo esta situación del Consejo Deliberante de San Luis. Sé que los partidos respectivos están tomando sus medidas disciplinarias respectivas, pero San Luis Unido se encamina a un 2021 y a un 2023 muy bueno, no tenga dudas. ¿Y usted va a ser candidato ahí? En 2021. En 2021, empezando por ahí. Yo porque tiro las preguntas simples.
Yo creo que hablar de candidaturas personales para el año próximo, hoy, como le describí cómo estamos terminando el año y cómo avisoramos también bastante negro el próximo año, desde la situación personal de cada ciudadano y poniéndome en el lugar de cada ciudadano, hablar de candidaturas personales es como un agravio, ¿no? Un agravio a miles de ciudadanos que la están pasando mal. Yo tengo mandato como senador nacional hasta el 2023, En donde pero va a también, ser candidato a obvio, gobernador. no, pero obvio que tenemos elecciones dentro de 10 meses, Nino. Sí, sí, Eso la es obvio, legislativa. es decir, por más que el gobernador nos quiera adormecer, paralizar, digamos, con el tema de la pandemia, dentro de 10 meses hay elecciones en San Luis. Y por supuesto que yo voy a estar poniendo mi granito de arena en la forma que mejor convenga al frente político, porque está claro que el 2021 está muy atado al 2023, ¿no? Yo creo que queremos consolidar lo que comenzamos con avanzar en el 2016, ¿no? Que pasa por generar otro futuro. Lo que sí tengo muy claro es lo que no quiero más para San Luis y para la Argentina. Eso lo tengo muy claro, ¿no? El modelo... Sí, no, lo escucho, perdón, lo escucho. No, le decía, lo que tengo muy claro desde lo político es lo que no quiero más para San Luis y para la Argentina. El modelo Rodríguez Sá en San Luis está agotado y se mantiene solo con el sometimiento al ciudadano, no va más. Y el modelo kirchnerista, al cual Rodríguez Sá suscribe, Sí. tampoco quiero más, porque nos lleva al enfrentamiento, los argentinos, a la revancha, al odio, a Venezuela. Y lo que menos piensan, tanto Rodríguez Sá como el kirchnerismo nacional, es mejorarle la vida a la gente. Es lo que menos se piensa, que pasa por el acceso a la educación, como dijimos, el acceso a las oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. La verdad que tanto Rodríguez Sá en San Luis como hoy su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, son sembradores de pobreza. Y esto nos condena como sociedad, condena a nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Si bien falta mucho, como usted dice, coincido plenamente, teniendo en cuenta lo que pasó en el Consejo Deliberante, en la operación con quien fue gestada, ¿puede ser que el justicialismo o Rodríguez Sá Alberto o los hermanos Rodríguez Sá vean en Alejandro Cacase un hombre para la continuidad de lo que ellos vienen haciendo? No. Lo que ellos suelen hacer es el abrazo del oso, o también llamada la mancha venenosa. Te tocan, te envenenan y ya desapareciste. El abrazo del oso, el viejo dicho del abrazo del oso, te da el abrazo del oso. Sí. Y eliminaste el opositor o lo tenés la posibilidad de elegirlo para que siga siendo siempre opositor. Bueno, el sistema, el universo Rodríguez Sá, incluye la oposición o parte de la oposición. Entonces, nada, nunca van a pensar en dejar el poder ellos. Nada más que, bueno, cada tanto hacen estas jugadas y cada tanto, bueno, alguien de la oposición se endulza, se endulza los oídos, incrementa su ego, su vanidad y se deja dar el abrazo del oso. Y el abrazo del oso significa desapareciste. Y la verdad que San Luis Unido nació para competir contra el régimen de Rodríguez Sá, para acceder al poder, por el poder, no por el poder en sí mismo, sino poder para trabajar por el bien común, digamos, ¿no? Pero la verdad que tenemos que seguir trabajando en la unidad del frente opositor. Por supuesto, hemos capitalizado todas estas experiencias. Está abrazando a algunos, Rodríguez Sá. ¿Eh? Está abrazando a algunos, ¿eh? Y son abrazos del oso. El abrazo del oso es te abrazo y desapareciste. Sí. Lamentablemente es así. No hay que estar muy atento al abrazo del oso, ¿no? Una histórica estrategia de los Rodríguez Sá, de los últimos 40 años, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener claro que San Luis Unido es oposición, con aspiraciones a gobernar San Luis. Esa es la definición. Oposición, no oposición con aspiraciones para gobernar San Luis, no oposición para eternizarse en la oposición. Hay una diferencia conceptual, digamos, ¿no? Eso era lo que le quería preguntar.
hay una diferencia de visión. Somos muchos dentro del Frente San Luis Unido, ojo, somos muchos de todos los partidos que tenemos esa visión. Somos oposición porque hoy el pueblo de San Luis nos puso para controlar la gestión provincial, pero con aspiraciones a gobernar San Luis, no con aspiraciones a seguir siendo oposición, cuidando nuestro nichito de poder, nuestro carguito, nuestro conchavo. No, eso por lo menos conmigo no cuenten, digamos, ¿no? Es decir, yo desde lo personal, y sé que muchos dirigentes y los ciudadanos así lo quieren, ¿no? Generemos una alternativa competitiva al poder. Todos nos dimos cuenta dónde, ahora sobre todo en la pandemia, cuando lo veíamos todos los días en la tele, ¿dónde está el poder en San Luis? Ahí está. Ese es el poder concentrado, que es tóxico, que ya es un poder tóxico, que no es lo mejor que le puede pasar a San Luis que continúe en el poder él o algún sucesor, porque es una matriz de poder que nos atrasa, que para mantenerse necesita tener sometido al pueblo, y para tener sometido al pueblo necesita que no tenga educación ni trabajo. Entonces es tóxico, no es lo que más le conviene a la provincia que ese poder siga. Entonces tenemos que generar otra alternativa a ese poder, que la gente pueda confiar, que el ciudadano pueda confiar. Bueno, en el 2019 tuvimos a 7 puntos de diferencia. A 7 puntos de diferencia. Es bueno saber, no hay que olvidarse. Claro, es bueno saber que como oposición no se quiere quedar en el nicho de la comodidad de la oposición para mantener los cargos, sino tratar, o sea, que la ambición es gobernar, que la ambición es poder gobernar a la provincia de San Luis y obviamente todas las intendencias que se puedan. Ahora, todo esto que ha pasado amerita, por más que la respuesta suya va a ser con mucha agua fría, llevando, ¿qué es lo que hace un líder, no? Trata de apaciguar y demás, pero le voy a hacer la pregunta para no pedir una definición concreta de algo, pero San Luis Unido debe entrar en un proceso de reorganización interna. Sí, por supuesto. Hemos transitado un año difícil, un año en donde tenemos intendentes, tenemos cuerpos de diputados, de consejos deliberantes. Diría que la inmensa mayoría trabajó muy bien. Inclusive, fíjese que el bloque de concejales de San Luis Unido de la ciudad de San Luis es un bloque, o era, porque creo que ya hay diferentes opiniones fuertes entre ellos, un bloque, vamos a llamarle sub-35, muy potente, en donde interactuaban desde una dirigente del Partido Libres del Sur con su ideología, con un dirigente del PRO. Y en el medio, Suárez, Celeste Aparicio, Guilla Araujo, la verdad que un bloque hermoso, digamos, de concejales de San Luis Unido, que también fue muy protagonista en este año. Bueno, no sé lo que pasó al final del año, no sé qué pasó con, no sé qué hay, que digamos, inclusive la misma conducción del radicalismo se asombró del tema, ¿no? La nueva conducción, muchos dirigentes se asombraron de la situación, ¿no? Yo tengo mis dudas que se hayan asombrado de la situación. El propio Suárez Ortiz lo dijo. Jorge Lucero estaba al tanto de todo, el flamante presidente del partido. Pero bueno, esos son 5 mangos aparte. Bueno, serán los arreglos que tienen entre ellos, digamos, ¿no? Pero yo creo que esto hay que, digamos, los Rodríguez no tenemos que seguir alimentando divisiones a los Rodríguez Sá. Así es. Los Rodríguez Sá, la política es divide y reinarás, ¿cierto? Tenemos que encapsular los conflictos, ubicarlos, hay que sacar, digamos, a veces la manzanita que contamina el resto y seguir construyendo la unidad. La manzanita que tentó a Eva. Claro, exactamente. Entonces, y seguir construyendo la unidad. Digamos, yo creo que acá las próximas definiciones que tomemos en San Luis, o seguimos un modelo o seguimos otro. No va a haber muchas variantes, digamos. Senador, discúlpeme, nos tiene harto Héctor Suárez con llamados desde que comenzó la nota para hacerle escuchar este flash, esta información. A ver, Juli, por favor. River, semifinalista de la Copa Libertadores de América.
Llegó a esa instancia tras golear anoche a Nacional en Montevideo 6-2. Una clara victoria del equipo de Gallardo, sobre todo cuando quedó con un hombre de más, teniendo en cuenta que fue expulsado Rochen, el arquero de Nacional, en el primer tiempo, cuando transcurrían 18 minutos por una fuerte falta en perjuicio del delantero Matías Suárez. La figura fue Carrascal, que marcó un gol. Hizo uno de Soculini, de la Cruz y 3 de Borré para esta victoria contundente. Es la primera vez que un equipo argentino por Libertadores gana por una cifra tan holgada, jugando de visitante en la ciudad de Montevideo. Vamos a escuchar a Carrascal, la figura. Que nosotros vinimos pues a buscar partido de la misma manera como quedó en Buenos Aires, con 2 goles de diferencia. Creo que pues el equipo tiene un objetivo y bueno, vinimos acá pues a darlo todo, a seguir viendo resultados y seguir pues atacando y poder conseguir los goles. ¿Esta fue la mejor versión de River o hay que esperar más? Que venimos muy bien, un equipo que trabaja mucho, muy bien, un equipo humilde que la verdad cada partido vamos mejorando, vamos haciendo las cosas de la mejor manera y creo que bueno, solo es cuestión de trabajo y de sacrificio y bueno, trabajar con humildad y respetar a los rivales. Hasta allí la palabra de Carrascal, la figura. River redondeó una buena llave y ahora va por Palmeiras. Se han enfrentado en 6 oportunidades. 2 triunfos para Palmeiras, 3 empates y el restante lo ganó River. Las semifinales se van a disputar en el mes de febrero del próximo año. El primer partido será en el Monumental. Cumplido, senador. Me voy a sentar porque me paré al lado de la silla para... Es como escuchar el himno, escuchar a la Lector hablando de River, así que la verdad que... Sí, diciendo con él que el resultado tenga que ver con la expulsión de un jugador de Nacional. Un no mensaje que ver. medio raro. Hubiésemos ganado a lo mejor 5-2, digamos, en vez de 6-2, pero la verdad que ese informe muy completo de Héctor, la verdad que... Sí, porque no le queda, porque informar de San Lorenzo, ¿qué va a informar de San Lorenzo? Mire, con Héctor Suárez me ayudaba en el tema comunicación durante la época del gobierno, ¿no? de mi gobernación, y yo recorrí más o menos 300.000 kilómetros de la provincia en 4 años. Y calculo que 250.000 lo hice con él, en el auto. Con él hablando. Y de los cuales 200.000 kilómetros, calculo, hablábamos de fútbol, ¿no? Sí. Y él en las primeras épocas, en los primeros viajes, me hablaba como periodista deportivo. Y yo quería que me hablara como hincha, Entonces él me decía, pero a River le faltó volumen de juego, me decía. Y yo le digo, ¿qué es volumen de juego? Porque la verdad no me hablé como periodista deportivo, hablame como, bueno, significa que el carrilero se desmarca, juegan las puntas. Él me hablaba y después fue reemplazando volumen de juego por la traducción al sencillo, que significa. Pero la verdad que nunca aprendí tanto de fútbol y del deporte en general como los 250.000 kilómetros que hice con el Héctor a lo largo de mi gobierno. El mejor regalo que me han hecho en la mañana, chicos. Sí. Gracias, muy amable, muy amable. El reportaje un desastre. La entrevista, estuvo linda, pero la verdad que esto superó cualquier expectativa, cualquier sueño que uno puede tener de la mañana. Sí. Qué viernes. Bueno, una de las últimas preguntas, senador, tiene que ver cómo está de peso. ¿Cómo viene la dieta? Adriana. ¿Cómo viene la dieta? Nosotros tenemos una apuesta, Adriana. Un duelo, ¿te acuerdas? Sí, estoy a full. Un duelo personal. ¿Y cómo anda usted, más o menos? Sí, no, yo perfecto, no voy un mes, creo que 2,5 kilos. 2,5 kilos. Menos de un mes. Nosotros... ¿Lo acabas de desmoralizar? No, y eso que la gimnasia mía varía, día sí, hay día por medio por el tema de los nenes que se aburren, hay que sacarlo a hacer alguna actividad, pero bueno, ayer me vine en bici, me volví en bici, son 8 kilómetros que hice en el día. Miércoles. Escúcheme, nosotros hicimos el pesaje el 13 del 11. Sí. El 13 del 11, donde yo manifesté que había aumentado 8 kilos en 8 meses de cuarentena. Sí, buen promedio, ¿no es cierto? Sí, estamos bien.
es como un Valiant que tenía mi viejo que le consumía 2 litros por cada 10 kilómetros. Yo más o menos, yo consumí 1 kilo por cada mes de la cuarentena. Y el objetivo fue bajar 2 kilos por mes. Sí. O sea que entre el 13 del 11 de noviembre hasta el 13 de marzo, tengo que bajar los 8 kilos. Sí. El compromiso que también asumiste vos, Exactamente. Adrián. Sí. Bueno, no sé cómo viene con el tema de las yo fiestas. me pesé, no ni hablar. Yo me pesé al mes Ajá. y bajé los 2 kilos que me había perfecto. comprometido. No hubo registro Así de que- eso. No hubo registro porque no quise difundir los éxitos. Los éxitos de un compromiso. Estoy acostumbrado a honrar la palabra empeñada y no quise hacer ostentación de esa cosa. Pero la verdad que fueron siempre los 2 primeros kilos son los kilos Más fácil. cerveceros, ¿viste? Sí. Los kilos que tienen que ver con los que se bajan rápido. Sí, Me sí, está es más costando bajar los segundos 2 kilos. Ah. Que me tengo que pesar ahora el 13 de... No, pero tengo tiempo hasta el 13 de enero, por Sí. supuesto Claro. que tenemos que transitar las fiestas. En el medio. A mí no me preocupa la fiesta porque suelo comer poco, porque hay mucha Ah. carne en la mesa y no en mi pH, me gusta más Competencia de las verduras. Yo le pido ahí a los compañeros de Adriana que no dejen de servirle la raspadita, la tortita caliente todos los días, un par de caramelos, vale todo acá. Claro. Sí, Y no, la fiesta, la yo le tengo un poco de miedo a la fiesta, por la garrapiñada, por el pan dulce. Mm. Veo que cuando nos juntamos varias familias, o bueno, ahora no van a ser tantas, ¿no? Pero siempre cada uno trae su vitel toné, Sí. que me encanta, y cada uno trae más de lo que consume. Entonces uno lo termina comiendo más o menos hasta el 22, 23 de enero, el vitel toné Claro. del navideño. Y bueno, pero creo que voy a saber controlar y cerrar la boca a tiempo. Bueno, se Mi recomienda, objetivo es bajar. Sí. se recomienda tomar 2 vasos de agua antes de cada comida y 2 vasos de agua después de la comida y un té digestivo. Eso es lo que me marcaba mi nutricionista. Y tener un baño cerca Y también. con respecto a las fiestas, colocar en el plato todo lo que se va a comer, ¿sí? Porque ahí somos testigos de lo que vamos a comer realmente, porque si uno picotea parado y demás, no tiene noción de qué es el volumen que está comiendo. Sí colocar, por ejemplo, 2 rodajas de vitel toné, o un sándwich de miga, una empanada, un pedacito de carne y ensalada, sobre todo que hace que tenga volumen dentro del estómago. No sé, le tiro unos Está tips. bueno. Pero O sea, veo- no servirse 3 veces el mismo plato. Y veo no, que- ahí va a perder. Veo que se Comer hace una- asesorar por nutricionista y todo lo demás. No, está jugando No, solo. yo lo estoy haciendo caserito. He recibido las recomendaciones de quienes me observaron el tema en las redes sociales. Ujú. Todo tipo de recomendaciones. Sí. Algo. ¿Es verdad que caminar. a usted lo asesora el elfo? ¿Quién? ¿Quién? El elfo. El Elfos. Sí, sí. ¿Quién es el elfo? ¿Cómo no sabe que.? No. Sí, está en la. Escúchenme, Ah. sabemos, nosotros hemos visto fotos suyas con él. Y es la cabeza de todo esto. Le hemos visto fotos suyas con él y que él lo asesora, no lo niegue. Ay, no. No sabe para qué lado disparar, ¿eh? Tiene varios elfos en la mira. Es Ya, peticito. Déjelo, No, déjelo no. ahí. Salgamos de- Salgamos de acá. ¿Con quién pasa las fiestas y dónde? Las paso en San Luis con mis hijos, y bueno, con alguna familia extendida nomás, de familia de mi esposa. Mi Muy familia, mi otra familia está en Río Cuarto, mis 2 hermanos, y bueno, seguramente nos veremos, a lo mejor una escapada en enero, pero la fiesta la vamos a pasar acá. Muy bien. Senador, gracias por atendernos. Le recuerdo que el 28 de diciembre es mi cumpleaños, por las dudas que esté acá en San Luis. Bien. El elfo Voy a estar sabe, en San Luis. el elfo sabe mi domicilio. Así- Bueno, se ha dado cuenta quién es el elfo. No me doy No, cuenta. o sea que tiene varios alrededor. No me doy cuenta, ¿no? Senador, gracias por atendernos, Bueno, y muchas hemos gracias. terminado una nota que ha tenido profundas definiciones, muy profundas definiciones sobre lo que estamos viviendo y que hay que pensarlas, repensarlas, sí. No, Diego. compartirle algún saludo solamente, Javier Mm. Armando Ugarte, que dice: Polly, sos la vacuna para este virus que son los Rodríguez A, no aflojes, Mira qué bueno. confiamos en vos, bueno. esperemos que no sea la vacuna
No, esta parece que es buena, está bien, está bien. Fabiola Maldonado, que te deja un gran abrazo y te dice que te espera por La Ribera, y Patricia Pogonza, que también te manda muchos saludos. Son algunos de los mensajes que han llegado. Pero eso es Villa Mercedes, la Ribera es Villa Mercedes. La Ribera Villa Sí, sí, Mercedes. sí. Están tenés escuchándolos desde Villa Mercedes. Sí, sí, entonces. claro. Sí. España, Italia, De España, ¿de dónde más sí. Sí, nos a Sí. través del escuchan? Facebook nos escuchan de distintos lugares. Estados Unidos, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Los felicito. ¿Y qué es su último programa hoy? Hoy. Hoy es su Sí, último sí, programa. sí, sí. Hoy es el último programa y el año que viene le tendremos Nos- que preguntar sí. al Elfo cuándo comenzamos. Y si renovamos el contrato. Muy bien. Se va orientando. No tengo idea. No tengo idea. Claro. No me sí. doy cuenta. No, claro. Bueno, senador, un Bien. abrazo, gracias. Buen Bueno, fin gracias. de año, y Adiós. buen final de año para Igualmente todos. para Igualmente. Y a usted. toda la Gracias. audiencia. A toda la Adiós, audiencia. hasta luego. Hasta luego. 9 de la mañana, 9 minutos.